Bienvenidos a La Madre que te creó, el podcast donde hablamos de innovación, tecnología y creatividad sin humo y sin venderte NFTs. Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar de algo que mucha gente conoce de oídas, pero que muy pocos entienden de verdad. Estamos hablando de la fabricación aditiva. Que suena a término de ingeniero serio, con casco blanco, chaleco reflectante y una presentación en PowerPoint llena de flechas. Sí, pero en realidad es mucho más fácil de entender de lo que parece. Porque en cuanto lo oyes piensas, madre mía, ya vienen con las palabras raras. Y luego resulta que básicamente significa imprimir objetos en 3D. Claro, y ahí es donde todo el mundo dice, vale, la impresora esa que hace muñequitos. Exacto, justo por eso hoy queríamos hacer este episodio. Porque la mayoría de la gente se queda solo con esa pequeña idea. Cuando en realidad lo que estaríamos hablando es de una forma nueva de fabricar las cosas. Y no una cosa del futuro lejano, sino algo que ya está pasando. Tal cual, se utiliza ya en la industria, en medicina, en diseño, en aeronáutica. Y hoy lo vamos a contar sin humo, sin palabras raros y sin que haga falta haber estudiado ingeniería. Ese es el objetivo. Explícaselo a la gente como si estuvieran tomando el café con nosotros. Con café o con tostadas. O con una croqueta, si llegamos al nivel premium del podcast. A ver, José, vamos al grano. Explícame esto como si tuviera 8 añitos. 8 añitos. A ver, vale. Imagínate una impresora normal. Tú mandas un documento y la impresora va poniendo tinta línea a línea, ¿verdad? Hasta ahí bien, eso lo entiendo. Papel, tinta, documento, la vida misma. Exacto, pero ahora imagina que en lugar de tinta usaras un material. ¿Qué material? Pues depende, puede ser plástico, resina, metal, polvo especial, según la máquina y según lo que tú quieras fabricar. O sea, no estamos hablando de una sola máquina haciendo una sola cosa. Eso es muy importante. No hay una única impresora 3D mágica, hay varias tecnologías dentro del mundo de la fabricación aditiva. Pero no nos vengamos arriba todavía, que hemos prometido no asustar a nadie. Correcto, me contengo. La idea simple es esta. En vez de imprimir una imagen plana, la máquina va colocando material capa sobre capa. O sea, no hace solo largo y ancho. Exacto, también tiene la altura. Eso ya cambia la película. Claro, va subiendo poco a poco y va construyendo el objeto en 3D. Como si hicieras una figura poniendo capas muy finitas una encima de otra. Exactamente, es como si cortaras un objeto en 1000 lonchas y luego lo fueras reconstruyendo. Sí, esa imagen ayuda mucho a entenderlo. Y supongo que cuanto más finas son esas capas, pues más detalle puede tener la pieza, claro. Correcto, más precisión, mejor acabado, aunque también suele llevar más tiempo. Sí, esto es una idea importante. Esto no va solo de qué se puede hacer, sino también de cuánto se tarda, cuánto cuesta y para qué te compensa. Tal cual. Porque mucha gente cuando escucha esto se imagina pues que hay magia. Magia, y no es magia, es fabricación. Muy interesante, muy potente, pero fabricación al fin y al cabo. Exacto, y es importante decirlo, porque si no parece que pulsas un botón y sale un coche. Y no, lo normal es que haya diseño previo, preparación, elección de un material, ajustes, proceso y a veces incluso trabajo posterior. Sí, esto ya es más así, no estamos hablando de una varita mágica, es una herramienta de producción. Eso es. Y exacto. Y aquí hay una cosa curiosa. A la gente le impresiona mucho ver el objeto final. Pero lo bonito de verdad es el proceso. Sí, ver cómo algo aparece donde antes no había nada. Porque en cierto modo estás viendo cómo una idea digital se vuelve física. Y eso mola mucho. Tú diseñas algo en un ordenador y después una máquina te lo construye capa a capa. Hay algo casi poético ahí. Te has puesto sensible. Siempre hombre. sensible. Es que me gusta pensar que estamos en una época donde las ideas pueden pasar a objeto sin tantos pasos intermedios. Es que gran verdad. Y estamos hablando de prototipos, de piezas específicas, personalización de elementos. Cambian mucho las cosas. Ahora vamos con la palabra clave, aditiva, porque ahí está la gracia, ¿no? Sí, se llama aditiva porque añade material en lugar de quitarlo. Eso es justo lo que a veces cuesta entender. Claro, la fabricación tradicional muchas veces parte de un bloque, por ejemplo, un bloque de metal. Y le vas quitando trozos. Exacto. Cortas, taladras, fresas, pules, vas eliminando material hasta llegar a una forma final. O sea, coges demasiado material al principio para acabar quedándote con una parte. Eso es, tal cual. Mientras que aquí haces al revés. Sí, empiezas desde cero,
y lo que vas es sumando únicamente aquello que tú necesitas. Eso ya, solo de entrada suena bastante lógico. En muchos casos lo es, porque puedes reducir el desperdicio de material. Que tampoco significa que siempre sea mejor para todo. Correcto, eso hay que dejarlo muy claro, ¿eh? No es que todo de repente tenga que hacerse así. Pero hay casos donde tiene mucho sentido. Muchísimo. A mí me ayuda a pensarlo con una comparación muy doméstica. A ver, dale. La fabricación tradicional sería como coger un bloque gigante de queso y tallarlo hasta sacar una figurita. Es una buena imagen. Sí. La fabricación aditiva sería más como ir poniendo el queso exactamente donde hace falta. Vale, es rara la imagen, ¿eh? Pero sí, funciona. Ya, es que soy así, rarito. Yo suelo usar otra. Mira, un escultor quita el mármol, ¿no? Yo decía Miguel Ángel, ¿no? Que tenía el ángel dentro del bloque de piedra, pero en una impresora 3D lo que hace es una lasaña industrial. Bueno, eso también la imagen es rara, pero es bueno. Sí, vas montando capas como la lasaña. Y además, la palabra lasaña industrial da hambre y cultura a la vez. Este no era el objetivo, pero sí. Bueno, pero ayuda, porque cuando lo cuentas con imágenes reales, la gente lo pilla mucho mejor. Sí, y aquí hay otro punto interesante, Juanpe. Cuando vas añadiendo material, puedes hacer formas internas que son muy complejas. Venga, explícalo fácil. Sí, por ejemplo, imagínate una pieza que por dentro tenga huecos, canales, estructuras en forma de red. Cosas que no se ven desde fuera. No se ven, pero que hacen que la pieza sea más ligera, o que refrigere mejor, o que use menos material. Y eso, con métodos tradicionales, puede ser mucho más complejo. Complicado o directamente imposible o muy caro. Entonces la gracia no es solo hacer lo mismo de otra manera. Exacto, a veces la gracia es simplemente poder hacer las cosas de otra manera nuevas. Eso es clave, porque si no, parece que esto solo sustituye un método por otro. Y no, en algunos casos lo que hace es abrirte posibilidades de diseño que antes ni te planteabas. Yo creo que mucha gente asocia esto a figuritas frikis, piezas caseras y vídeos de TikTok. Sí, el típico dragón articulado. Que está muy bien, ojo. Me encantan, pero no, y no estoy en contra de los dragones, ¿eh? Al final... Respect máximo al dragón articulado. Sí, pero la realidad es bastante más grande que eso. Muchísimo más bestia. Estamos hablando de piezas reales para sectores serios, como la aeronáutica, la medicina, automoción, defensa, energía, investigación. Claro, cuando la gente escucha impresión 3D, piensa en hobby. Y hay hobby, claro que sí. Pero detrás hay industria. Y cada vez más. También creo que hay una confusión habitual. La gente piensa que esto solo sirve para hacer prototipos. Esto era muy típico al principio, como herramienta para hacer maquetas o versiones de prueba. Tipo, a ver cómo queda esto antes de fabricar la pieza de verdad. Exacto, y sigue siendo una aplicación muy buena, ¿eh? Sí. Pero ya no se queda ahí. Ni de lejos. Hoy hay muchas piezas finales que están hechas con fabricación aditiva. Piezas que no son un borrador. Correcto, son la pieza definitiva. Esto para la gente creo que sorprende. Cambia un poco la percepción. Ya no estás hablando de una maqueta, sino de algo que va a funcionar en un entorno real. Y supongo que también habrá casos donde se use porque necesitas muy pocas unidades. Es otro punto clave. Porque si vas a fabricar millones de unidades de algo muy simple, probablemente no sea el mejor camino. Pero si necesitas pocas piezas o piezas muy específicas... Entonces tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, una pieza rara de recambio. Exacto, imagínate que enviarla a la otra parte del mundo. Algo personalizado para una persona concreta. También. O algo que necesites probar rápido sin montarte una línea de producción. Ese es uno de los grandes valores. Velocidad para iterar. Sí, pero dicho para humanos, la velocidad para probar ideas sin meterte en un lío gigante. Eso me gusta más. Vamos a hacer una cosa que ayude mucho. Poner ejemplos de calle. Perfecto. Porque si nos vamos solo a aviones y cohetes, la gente lo ve un poco lejano. Sí, eso también se entiende mejor con ejemplos del día a día. Sí, por ejemplo, se te rompe una piececita de plástico de un electrodoméstico. Que es muy típico, ¿verdad? La típica pestañita absurda que vale 2 céntimos. Pero que como no existe ese recambio, te obliga a cambiar medio aparato. Eso da una rabia tremenda. Sí, en algunos casos esa pequeña pieza se puede simplemente rediseñar e imprimir. Y de repente arreglas algo sin tener que comprarlo entero. Exacto. Otra, ¿quieres una pieza para organizar mejor algo en casa? Un soporte, un adaptador, un gancho, una guía. Un separador de cajón raro que en ninguna tienda encuentras. Eso también. Ahí la gracia es que no depende de que exista exactamente ese producto. Lo puedes diseñar a medida. Y eso conecta con una idea muy potente. Pasar de fabricar para todos
a fabricar justo para ti Personalización real, 100%. y sin necesidad de hacer miles de unidades. Que eso es muy importante. Porque hasta ahora el mundo industrial ha vivido mucho de hacer muchas copias iguales. Claro, es que así abaratas los costes. Pero cuando necesitas cosas diferentes para cada caso, La fabricación aditiva empieza a brillar, Juanpe. eso la gente lo entiende muy bien en medicina, por ejemplo. Sí, tu cuerpo no es igual al mío, ni el de nadie. No. Sí. Entonces tiene lógica que ciertas soluciones se adapten a cada persona. Y ahí la tecnología deja de parecer un capricho y empieza a parecer sentido común. Vamos con casos reales potentes. Venga, en aeronáutica, por ejemplo, cada gramo de peso importa. Porque menos peso suele significar menos consumo. Exacto. Si una pieza puede hacer lo mismo pesando menos, eso importa y mucho. Y ahí entra esto. Porque puedes diseñar geometrías internas muy eficientes. Dicho fácil, piezas inteligentes por dentro. Es una buena forma de decirlo. Que desde fuera parecen normales, Pero por dentro tienen estructuras optimizadas. como si la pieza estuviera pensada al milímetro para ser fuerte sin ser un ladrillo. Es tal cual. Sí, sí. Venga, va. Ahora en medicina, esto ya directamente me vuela más la cabeza. Vale, aquí personalizar tiene muchísimo valor. Una férula adaptada a tu boca, por Una ejemplo. prótesis adaptada a tu anatomía. Modelos para planificar una operación. Exacto. Y eso también ayuda a médicos y cirujanos a preparar mejor ciertos casos. Sí, porque una cosa es ver una imagen en pantalla, Y otra muy distinta, tener un modelo físico en la mano. esto te cambia la comprensión de lo que tienes que hacer después. Cuando está, vamos a hablar del espacio. Venga, va. Cuando está el espacio, que parece ciencia ficción, pero no lo es. Porque ahí ya dices, venga, hombre, José. Sí, pero se imprimen componentes para cohetes y sistemas complejos. Y ahí entiendo que también importa mucho reducir piezas. Claro, si antes montabas algo con 20 piezas y ahora lo puedes hacer con menos, Pues menos uniones, menos fallos potenciales. exactamente. Eso a la gente le impresiona mucho porque ya no es imprimir una cosa bonita. Es fabricar algo que se juega y que se utiliza muchísimo. Y eso le da credibilidad a la tecnología. No digo ya imprimirlo en Marte, que Pues ya es vendrá, más ya fácil. vendrá, ya. Vale, una pregunta importante. ¿Por qué a la industria le interesa tanto esto? Pues resuelve problemas muy concretos, simplemente. Esa respuesta me gusta, pero desarrollada, José. Vale. Primero, permite hacer prototipos rápidos. O sea, probar ideas sin tardar una eternidad. Segundo, permite personalizar. Muy importante, Tercero, permite fabricar geometrías muy complejas que con otros métodos sería un dolor. o imposible. Cuarto, en ciertos contextos reduce el número de piezas o simplifica los montajes. Eso también significa menos ensamblaje. En algunos casos sí, Y menos ensamblaje puede significar menos errores, menos tiempo o menos coste. correcto. También imagino que ayuda cuando no quieres tener un almacén gigante de recambios. Es muy buen punto. Explícalo, va. Sí, pues mira, en vez de guardar miles de piezas físicas durante años, en algunos escenarios puedes guardar el diseño digital y fabricarlo cuando haga falta, simplemente. Claro, eso es potente. Mucho, porque sí, Porque pasas de almacenar cosas a almacenar archivos. sí, no siempre, pero en algunos casos esta lógica es muy interesante. Sí. Y eso conecta con otra idea moderna, fabricar más cerca de donde necesitas la pieza. Exacto. Menos dependencia de enviar piezas desde la otra punta del mundo. Es carísimo con aviones enviar piezas. En ciertos contextos esto es muy importante. Sí. Eso no significa que se acabe la fabricación tradicional. Pero sí que aparece otra forma de organizar la producción. Pregunta seria. ¿Esto es una revolución de verdad o una de esas cosas que quedan muy bien en titulares? Yo diría que es muy revolucionario. Pero... Pero no de la manera en que mucha gente se lo imaginó en su día. A ver, explícate. Sí, durante años se vendió la idea de que todos tendríamos una impresora 3D en casa imprimiendo de todo, tipo Star Trek, que apretas un botón y te sale la pieza. Como si en 2026 todos estuviéramos imprimiendo zapatillas, cucharas, juguetes antes del desayuno. Exacto, esto no ha pasado, ¿verdad? Ni parece que vaya a pasar de esa manera tan loca. Al menos no como narrativa masiva. Entonces, ¿dónde está la revolución real? Realmente está en la industria, en la salud, en la ingeniería, en la fabricación especializada, en el prototipado rápido, en personalización y en cadenas de suministro mucho más flexibles. O sea, menos espectáculo para casa y más utilidad en entornos donde de verdad aporta valor. Tal cual. Eso pasa mucho con la tecnología. Muchísimo, sí. Primero se vende como si fuera a cambiarlo absolutamente todo.
y luego resulta que cambia bastante, pero en sitios distintos a los que la gente se esperaba. Eso me parece una buena lección. Yo creo que la decimos a menudo en todas estas píldoras que vamos sacando, ¿eh? Sí. Separa un poco el hype del impacto real. Y aquí nosotros somos muy de eso. Bastante, sí. Tecnología sí, humo no. Tal cual. Porque también hay que decir de lo que no es. Claro. Sí. No todo se puede imprimir fácil. No, No siempre sale barato. tampoco. No siempre sale rápido. Ni perfecto. Y eso hay que contarlo porque si no parece propaganda. Exactamente. Vamos a aterrizarlo. Vale. Hay piezas que siguen siendo mejores con métodos tradicionales. Porque son más simples, más baratas o necesitas hacer muchísimas. Eso es. También imagino que el material importa mucho. Sí, no todos los materiales se comportan igual, ni todas las máquinas sirven para lo mismo. Y luego está el acabado. Claro, a veces la pieza sale y ya está, y otras veces necesita un postproceso que es caro. Postproceso traducido. Pues, retocar, limpiar, curar, pulir, mecanizar, revisar, dejarla lista. O sea, que no siempre sale la pieza final perfecta como en una peli futurista. No. Y eso está bien decirlo. Sí, porque entiendes un poco las limitaciones, si las entiendes mejor, pues cuando tiene sentido usarla. Sí, que al final esa es la conversación madura con cualquier tecnología. Exacto. No hay que preguntar ¿sirve para todo?, sino ¿para qué sirve muy bien? Esa frase es buena. Apúntatela. Ya está apuntada. Ya la tengo aquí mentalmente. Aquí hay algo que a mí me parece fascinante. A ver, Que esta tecnología no solo cambia cómo fabricas, cambia cómo piensas. totalmente. Porque si tú estás acostumbrado a fabricar de una manera concreta, Pues diseñas pensando en las limitaciones de tu método. claro. En cambio, cuando aparece una tecnología nueva, también aparecen nuevas libertades. O sea, no es solo hago lo mismo con otra máquina. Exacto, a veces tienes que replantearte la pieza desde cero. Eso es muy interesante. Si diseñas una pieza como siempre y luego la imprimes, igual no estás aprovechando casi nada. Como usar una nave espacial para ir a comprar pan a la esquina. Es muy dramático, pero sí, Entonces hay una parte mental importante. muchísima. Aprender a pensar piezas distintas. Sí, pensar función, peso, forma, ensamblaje, canales internos, personalización. Y eso conecta mucho con innovación. Claro, porque cuando cambia la herramienta, cambian las posibilidades. Pregunta importante. A ver, ¿Cuánto falta para imprimir una paella? Tengo hambre. sí está bien. Creo que antes veremos barrios enteros impresos que una buena paella de verdad. Sí, porque una paella buena tiene una variable muy complicada de replicar, que es el amor. Y te lo dice alguien de Valencia. La suegra opinando también. Exacto. Esto no hay impresora que lo simule. No, Juanfe. no. Y otra cosa, una croqueta impresa en 3D me genera sentimientos encontrados. Yo la probaría como mínimo. Tú porque eres valiente y tienes hambre. Sí, pero yo no descarto ninguna de las dos cosas. Eso sí, como un día impriman croquetas decentes, Se acaba la civilización. eso ya no habría vuelta atrás. Vale. Vamos a resumir para la gente que esté pensando, vale, me estoy enterando, pero quiero quedarme con lo importante, con la esencia. Perfecto, va. 1. Fabricación aditiva no es solo imprimir muñequitos. Es una forma de fabricar objetos añadiendo material capa a capa. 2. No viene a sustituirlo todo. Pero en ciertos casos es brutalmente útil. 3. Brilla sobre todo cuando necesitas personalización, complejidad, rapidez para probar o series pequeñas. Y 4, ya está en sectores muy serios. 5. No es magia. Es tecnología. Es útil cuando se aplica con criterio. Muy importante esa última parte, con criterio. Sí, porque si no acabamos en la clásica historia de siempre. Tecnología buscando problema. Y debería ser al revés. El problema buscando su solución. Eso define bastante bien nuestra manera de ver estas cosas. Es cierto. A mí lo que me gusta de todo esto, que representa muy bien una idea de innovación madura, ¿Cuál? que innovar no siempre es hacer algo espectacular para salir en titulares. Es verdad. A veces es simplemente encontrar una forma mejor de hacer algo que ya existía, Más flexible, más personalizada más inteligente. o más cercana al problema real. Exacto. Y yo creo que dentro de 10 años habrá un montón de objetos, piezas o soluciones hechas con fabricación aditiva. Y además sin que la mayoría de la gente ni siquiera lo sepa. Que en el fondo es cuando una tecnología ya gana de verdad. Exacto. Cuando deja de parecer futurista y pasa a ser lo normal. Esa frase también te la robo. Hoy vienes a robarme frases. Ay, soy un pirata, hoy vengo aditivo. Si os ha gustado el episodio, compartirlo con ese amigo que todavía cree que una impresora 3D solo sirve para imprimir Pokémon.
Y si queréis que traigamos más tecnologías explicadas de manera humana y normal, nos lo decís, porque ese es el espíritu de este podcast. hablar de innovación sin humos. Y sin hacer que todo el mundo tiene que saber palabras rarísimas para entender el futuro. Porque no hace falta. Nos vemos en el próximo episodio de La madre que te creó. Hostia, esto lo tenemos que ensayar un poco más. Ya sabéis, darle a suscribir, darle a la ventanita, así saldrán nuestros vídeos y nada. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.